En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es una prueba de la misericordia del Señor, pero también de la divinidad del Señor, porque uno puede tener compasión y sin embargo no tiene los medios para ayudar a esa persona hacia la cual siente esa compasión. Cristo podía, es Dios, y quería, nos ama. Podía hacer milagros y quería hacer milagros y los hizo. Pero aparte de esto, que es fundamental renovar nuestra fe en la divinidad de Jesús y en la misericordia de Jesús, hay algo que está de fondo en este relato, en este evangelio, y que puede pasar desapercibido. Empieza y termina del mismo modo. Empieza el relato diciendo que le seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Y termina el relato diciendo que aquella gente le proclama profeta y quizá rey, según expresa el propio Cristo, le proclama profeta porque ha visto la multiplicación de los panes. Jesús es un negocio. Jesús es, seguir a Jesús es como si te tocara el premio gordo de la lotería. Cura enfermos y te da de comer gratis. Esto no se ha visto nunca, es maravilloso, es extraordinario. No hay enfermedad que se le resista y ya no tienes que trabajar. Ya no tienes que trabajar, o sea, con que uno haga un pan, ya ves, con que uno haga un pan ya come una multitud. Y con sacar un pescadito del lago, pues que se saca a lo mejor fácilmente, pues ya con eso también. Es extraordinario. Cura enfermos y te evita el trabajo. Vamos, hasta la comida te la dan hecha. La gente estaba loca con él, estaba entusiasmada. Le seguían todos. ¿Dónde estaba esta multitud en el Viernes Santo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los que querían proclamarle rey? Cuando llegó la hora de defenderle ante sus enemigos. Es verdad que había distancia. Galilea no era de Jerusalén, pero había seguro galileos en Jerusalén por las fiestas de Pascua. En el propio Jerusalén había hecho milagros. ¿Dónde estaban?
Este es el problema, grave problema. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué seguimos a Jesús? Aunque es de autor desconocido y algunos lo atribuyen a San Juan de Ávila, en fin, y a otros autores, creo que esa respuesta queda perfectamente expresada en el soneto de No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Es decir, si nosotros no somos capaces de decirle al Señor, y San Juan de Ávila, aparte de ese soneto atribuido a él, lo expresó en varias de sus obras, si nosotros no somos capaces de seguir al Señor por un amor puro y limpio, por un amor de agradecimiento, por el hecho de que Él se ha hecho hombre, ha muerto, ha resucitado, si eso para nosotros no vale más que un pedazo de pan o un trozo de pescado, o la curación de una dolorosa enfermedad incluso, si no vale más, es que no amamos a Jesús. Estamos con Él solo por el interés. Si saco algo, si obtengo algo, te sigo. Si no, ¿para qué me sirves? Pero ¿desde cuándo Dios tiene que servirnos? ¿No somos nosotros los que tenemos que servir a Dios? ¿Es Dios nuestro servidor? ¿O somos nosotros los que debemos servir a Dios, ser sus servidores? Todavía el Evangelio no acaba aquí, porque hay otra cosa, repito, que pasa desapercibida y que, sin embargo, es importantísima, porque dice el Evangelio que Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Jesús se fue, solo. No huyó cuando los sicarios de los sacerdotes le cercaron en el huerto de los olivos. Se enfrentó a ellos con gallardía, sabiendo lo que iba a pasar. Incluso defendió a sus amigos. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy. Dejad marchar a estos. No huyó. En cambio ahora huye. ¿Por qué huye ahora? ¿De quién huye? De que le quieren proclamar rey y él no es un rey de este mundo. Ciertamente. De una interpretación política de su reinado, de su mensaje. Ciertamente. Pero también está huyendo del egoísmo. Está huyendo de nuestra ingratitud. De una ingratitud que le hiela, que le daña. No deja de amarnos. Es imposible para un padre dejar de amar a sus hijos. Aunque sean hijos adolescentes que le hagan sufrir, es imposible. No deja de amarlos. Pero les da una lección y nos da una lección. El Señor se aleja de nosotros cuando ve que le seguimos solo para obtener algo de Él y no por agradecimiento y amor. Mucho más importante que curarte una enfermedad es abrirte las puertas de la vida eterna. Y mucho más importante que darte a comer un pedazo de pan es saber que vas a resucitar. Nosotros tenemos que acudir al Señor todos los días mostrando nuestras heridas. Él lo dijo, pedid y se os dará. Pero tenemos que acudir sobre todo dando gracias, especialmente por el amor que Él nos ha dado, por la vida eterna, sobre todo por eso. Una reflexión más. Con frecuencia sabemos que hay mucha gente que se ha alejado de la Iglesia y que se ha alejado de Dios. ¿De qué Dios se ha alejado? ¿Qué Dios le mostraron sus padres, sus catequistas, sus sacerdotes? ¿Qué Dios le mostraron?
Porque si el Dios en el que creían, no digo que tuvieran culpa, pero el Dios en el que creían era este Dios, el Dios tapa agujeros, el Dios que resuelve los problemas. Y si la relación que tenían los que les transmitían la fe era una relación de egoísmo, de interés, no es de extrañar que se hayan alejado de ese modelo y de esa imagen de Dios. No digo que sea todo tan sencillo y que la vida sea un blanco y negro, porque los grises son de todo tipo de matices. Pero si enseñamos que Dios merece nuestro amor, que estamos con Dios no por hacer negocio, sino por gratitud, que tenemos que ir a misa a dar gracias, que nuestra oración tiene que ser en primer lugar un ofrecimiento, no en único lugar, pero sí en primer lugar una acción de gracias y un ofrecimiento. ¿Quién querrá alejarse del Dios bueno? ¿Quién querrá alejarse del Dios que ha dado la vida por ti? No ofendamos a Dios con nuestra ingratitud. Y sobre todo y además, no escandalicemos a aquellos que nos ven y en lugar de ver a personas creyentes, ven a personas interesadas. Que así sea.